Idígoras defrauda a casi todo el mundo, se unen contra él izquierdas y derechas, no satisface a la izquierda, pero sí pone en temor, suscita los temores de la derecha, de que está abriendo las puertas, no al comunismo, pero sí a quienes le van a abrir las puertas al comunismo. Es decir, es como una culpabilidad de segundo grado, pero se le está acusando, o por lo menos se le está restando el apoyo político. Tampoco digo, es un hombre que hace las cosas bien en el sentido de integrarse, y en el ejército comete, bueno, no sé si decir si comete errores, pero tiene algunas políticas que van a crear las condiciones para lo que va a pasar aquí. Una de las políticas es que él, como viejo oficial ubiquista, vuelve a llamar a filas y vuelve a llamar a algunos cargos públicos. No es un gobierno militar para nada, es el único militar en el gobierno, y él y el ministro de Defensa, como hasta hoy todavía es en Guatemala. Pero él empieza a llamar a militares a cargos de importancia, políticos y dentro del ejército. Se va a crear de vuelta, porque este es un antagonismo que viene desde hace tiempo atrás, la idea de que hay dos tipos de oficiales, de línea y de escuela. Estos que vienen de la Politécnica, estos que han ascendido por vía desde soldado simple, han podido ascender hasta la oficialidad. Y Idígoras confía en gente mayor de este tipo, con lo que se enajena la voluntad de los oficiales más jóvenes y de escuela. Acuérdense que esta gente ha tenido el poder del ejército, ha tenido en sus manos el poder del ejército, estos oficiales más jóvenes de escuela, a partir del 44. Arana es uno de ellos. Esa gente lo ha mantenido de algún modo, ese control, hasta la caída de Castillo Armas. Castillo Armas se ha introducido como una cuña dentro del ejército. Hay un problema ahí de aceptación total que no llega a ser, y en ese punto, al llegar Idígoras, se produce como un desplazamiento de toda esa gente. Bueno, hay un malestar, se van a crear algunas hermandades y algunas conspiraciones, y la idea va a ser un movimiento que es el del 13 de noviembre, que es bastante difícil de calificar. Es un movimiento, algunos dicen de tipo institucional, dentro de la institución del ejército. Otros dicen que es un movimiento nacionalista. ¿Por qué? Porque Idígoras ya ha comenzado en ese año, ha prestado terrenos en Retaluleu para que se entrenen los cubanos que van a ir a luchar contra Fidel Castro, la invasión patrocinada por la CIA y por el Departamento de Estado de algún modo, de tal manera que se va a comprometer en la causa anticastrista. Eso va a suscitar molestia en muchos oficiales, los más nacionalistas sobre todo. ¿Por qué se está metiendo el gobierno en eso? Es una posición como subordinarse a los Estados Unidos, etc. En todo caso, se va a formar la llamada Hermandad del Niño Jesús, y después de una serie de alternativas que hay ahí, que el Estado Mayor descubre a algunos de los complotados, van a hacer un intento de golpe de Estado, van a tomar un cuartel aquí en la capital, matando a 2 oficiales superiores, y estos insurrectos se van a ir hacia el lado del oriente, hacia el Atlántico realmente, van a terminar en Puerto Barrio, los van a bombardear y finalmente van a huir del país. Ese es el movimiento del 13 de noviembre, un movimiento que algunos lo califican como un problema interno del ejército, otros dicen que es un movimiento nacionalista ante el uso que se está haciendo de esos terrenos de la finca del Helvetia en Retaluleu. Otros, incluso el gobierno de Idígoras, va a decir que es un complot comunista destinado a frustrar esa invasión que se está haciendo a Cuba.
Eso parece una cosa muy exagerada y no es la versión que yo puse en el libro, pero hoy día yo creo más en esa versión que en las otras realmente. Así pasa cuando uno investiga, escribe, pero después recibe más información y piensa. O sea, ahora fíjense qué va a pasar con esta gente. El número de 80 o 90, creo que son 88, algo así, oficiales y sargentos y especialistas, van a salir del país, van a ir casi todos a Honduras, exiliados pues. De Puerto Barrio van a salir ante el temor de la represión y sobre todo porque se los acusa de las muertes ocurridas aquí, esta noche. El segundo punto va a ser que el comunismo de la época de Arbenz, que era un partido pequeño pero que controlaba bastante el país, que fue avasallado de alguna manera, expulsado y legitimizado durante la época de Castillo Arbenz y que todavía es ilegal, ese comunismo tiene una juventud que es la JPT, Juventud Patriótica del Trabajo, y va a tomar contacto con estos oficiales. Va a tomar contacto para impulsarlos a que se comprometan con una guerra de guerrillas. Antecedente internacional, 1959, enero, ha caído el régimen de Batista en Cuba, Fidel Castro ha entrado en La Habana, es un guerrillero, esos son los barbudos, los que se conocen, tienen una aureola, así realmente una imagen de semidivina, son los héroes del momento, y sobre todo de gente como esta, de jóvenes de izquierda, jóvenes estudiantes. Hay toda una intensa afección hacia la revolución cubana, por varias razones, porque tiene un toque socialista, pero al principio no es comunista, porque levanta la voz y se planta frente a los Estados Unidos, sobre todo porque derroca un dictador poco agradable como Fulgencio Batista. No tiene muchos méritos propios. De tal manera que en la época de la Revolución Cubana y los líderes de la revolución, exactamente Fidel Castro y el Che Guevara sobre todo, van a tener una política expansionista de exportar la revolución. ¿Qué es exportar la revolución? Es, bueno, tratar de fomentar la revolución en todos los países de América Latina. ¿Cómo? Mediante invasiones, apoyo a invasiones, entrenamiento de líderes, cursos, capacitación, poco dinero. Los cubanos, a pesar de todo lo que se diga, nunca financiaron. Los cubanos no financiaban la guerrilla, explicaban a los guerrilleros cómo había que secuestrar gente para poder financiarse, que es una cosa distinta. Bueno, total que ese contacto hace que dos de estos líderes, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero John Sosa, que es teniente, y Turcio Lima, que es subteniente, son muy jóvenes. El primero que comienza es John Sosa. Bueno, primero ellos van a tratar de hacer algunas actividades en la ciudad capital. No sé si colocar alguna bomba, tirotearse, hacer algo contra idígoras. Pero ahí va a morir uno de los alzados, de los líderes. Van a quedar este líder principal, John Sosa, y John Sosa, bajo el influjo cubano, se va a decidir por la vía rural. John Sosa es de Izabal, conoce muy bien el terreno, es de una familia china de comerciantes, muy conocido, muy querido por la gente de su familia. Entonces él piensa que puede, uniendo eso a las ideas castristas del foco revolucionario, pues piensa que puede triunfar. Y comienzan las acciones, las primeras acciones contra Bananera. La primera acción real de la guerrilla es, yo creo que es el 6, pero vamos a poner así, en marzo del año 62. Esta es la primera acción, que es tomar una pequeña población. Ahí no hay asesinatos, es sobre todo robo, pues. Ese es el comienzo de la guerrilla.
Mientras tanto, bueno, voy a parar aquí, a ver si les interesa, qué es lo que más les interesa a partir de este punto. ¿Qué pasa con la guerrilla? ¿Qué pasa con Itígoras? No sé. Adelante. Tal vez, ¿en qué momento empiezan a...? Es que toda la pregunta es por qué, sabiendo ya que tenían este movimiento que estaba totalmente fuera del marco de la ley, ¿por qué no lo tomaron en serio? O sea, ¿por qué no, sabiendo que estos eran las personas que estaban involucradas o los que eran los cabecillas de este tema, cómo el gobierno no lo tomó en serio? Esa es mi pregunta, ¿no? Bueno, yo no dije que no lo tomara en serio, pero es verdad que no lo tomó en serio. Así que, bueno, la primera parte era muy difícil de manejar. Estos oficiales están en Honduras, ahí consiguen pasaportes, viajan a Cuba, se entrenan, se cambian ideológicamente. El gobierno tiene demasiados problemas en ese momento. Ahí hay como dos respuestas, te voy a decir. La primera respuesta es que el gobierno de Itígoras tiene demasiados problemas. En el año 62 hay manifestaciones estudiantiles, algunos problemas de que mueren muchachos en enfrentamientos, en la balacera que hay. El gobierno está a punto de caer todo el tiempo. Hay un pacto tripartito de los partidos de oposición que prometen no dejar gobernar a Itígoras, incluyendo de izquierdas y derechas. De tal manera que para Itígoras esto es un problema sumamente secundario, marginal, diría yo. Que si hay un... ¿Qué fuerza puede tener esta gente? 20 personas, 40. ¿A dónde están? Allá en La Habana. Eso es muy lejos, no importa. Ese movimiento va a seguir. Se van a dividir estas organizaciones. Al final van a aparecer el MR3, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, y las Fuerzas Armadas Rebeldes, dirigidas respectivamente. No van a lograr nunca expandirse realmente, tener base de apoyo, pero mientras tanto, el marzo del año 63 lo van a derrocar a Itígoras, un golpe de Estado. Ahí sí va a haber un gobierno militar, el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Ahí no le van a dar importancia, yo diría que por dos razones. Por el lado del gobierno, porque no se quiere reconocer que hay un problema guerrillero en Guatemala. Eso es ponerte un poco en el ojo del huracán, todo el mundo pensando que el país está inestable, que no va a haber inversiones, etc. Hay otro problema, estos jóvenes y varios otros importantes de las guerrillas son oficiales, y esos oficiales tienen contactos, han estado en la escuela politécnica juntos con los que los van a combatir. Entonces ese es el segundo factor, o sea, negar la realidad por un lado para que nadie la vea, y no digo complicidad, pero un deseo de no participar activamente. Eso es lo que yo diría que hace que no haya una respuesta severa, inmediata. Podría haber habido al principio, era bastante fácil destruir esos grupos, como se los destruyó realmente. Por lo menos hay dos casos muy claros. Se los destruyó antes de que crecieran en este mismo año 62-63 en Argentina, en el norte, y creo que al año siguiente en Perú, en el sur. Veo grupos que se están organizando de 10, 20 personas, es muy fácil cercarlos. Después ya puede ser más difícil.